Sigue. Buenas tardes, Kino. Buenas tardes, Luis Carlos. Buenas tardes, Inge. Del, buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Tres, buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Milagros, Feliciano, buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Sal, buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Entonces vamos a iniciar con un tema, con otro tema, que es que se trata de la reproducción bovina. Para ello, pues necesitamos conocer algunas cositas previo a ver en sí el funcionamiento, ¿verdad? De los dos sistemas reproductivos y lo más importante, cómo es bueno, cuál es la aplicación. En el caso de nosotros, pues en la parte de inseminación, en la parte de montas naturales. Entonces, el día de hoy, pues vamos a ir viendo, por ejemplo, las características del macho, ¿verdad? Entonces, le decía en su momento, pues tenemos que, si nosotros empezamos a caracterizar un poquito el macho, debemos evaluar la calidad del semen que produce, ¿verdad? Tenemos que evaluar la calidad, que tenga un buen porcentaje de motilidad, ¿verdad? Que tengan los espermatozoides, habíamos dicho, que presenten no solo que tengan un buen número de espermatozoides, sino que también que tengan movimientos normales, ¿verdad? Entonces, todo eso habría que ir viendo al momento de, o ir examinando para la selección de estos sementales, ¿no? También tenemos que conocer un poquito de anatomía del aparato reproductor masculino, así en términos muy generales, ¿verdad? Pues viéndolo desde la parte más externa, tenemos, bueno, los testículos de estos animales pues están colocados en una bolsa por el escroto. El escroto pues es la bolsa donde van contenidos los testículos, no solo los testículos, sino que también otras partes, por ejemplo el epidídimo, otras cositas que les voy a mencionar ahorita. Pero en sí, ¿cuál es la función del escroto? Digamos, en el tema de reproducción, ¿verdad? La función del escroto en estos animalitos, pues, unido al músculo retractor, es regular la temperatura. Esa es la función principal, regular la temperatura de los testículos 1 a 4 grados menor que la temperatura corporal, ¿verdad? O sea que si tiene 38.5, pues con este escroto pues van a estar a menor temperatura, ¿verdad? Esto para
que ocurra un desarrollo normal de los espermatozoides. Ya sabemos cuál es la función de los espermatozoides, ¿verdad? Entonces, acá lo agregado entonces es regular, ¿verdad? Regular esa temperatura a la que pueden estar más cómodamente estos espermatozoides. Cada uno de los testículos contiene un gran número de túbulos seminíferos, ¿verdad? Túbulos seminíferos en los cuales comienza la formación y maduración de los espermatozoides. Acá, esto es algo muy importante. Estos pequeños túbulos, ¿verdad? Son fabricadores, por decirlo así, ¿verdad? Es donde se fabrican, donde se empiezan a producir, tienen esa función, y también van a alimentar inicialmente a estos espermatozoides. ¿Por qué les digo esto? Porque en el transcurso, ¿verdad?, de la eyaculación, digamos, ya cuando llega el momento de la eyaculación, también se van a ir nutriendo estos espermatozoides en el trayecto, o sea que no se producen e inmediatamente dejan de nutrirse, ¿no? Siguen nutriéndose en el camino. Ahorita vamos a ver más algunos otros complementos para esta cuestión de paso de los espermatozoides. No sé si estamos bien ahí, ¿me escuchan? Sí, que lo escuchamos. Muy bien. Bien, entonces continuemos. Entonces, bueno, acá estos túbulos seminíferos están separados por un tejido intersticial en donde se secretan, ¿verdad? Estos túbulos seminíferos van a secretar hormonas masculinas, los andrógenos y la testosterona, ¿verdad? Que son hormonas responsables de los caracteres sexuales masculinos, del desarrollo y funcionamiento de los órganos sexuales, ya empieza a madurar, ¿verdad? También el comportamiento sexual, ¿verdad?, y la formación de estos espermatozoides. Tienen que ver entonces estas hormonas, ¿verdad?, andrógenos y testosterona. Esto es pregunta de examen, ¿verdad? ¿Qué hormonas son los responsables de los caracteres sexuales masculinos, de funcionamiento y maduración de formación, de funcionamiento y de maduración de los espermatozoides? Pero van a ser los andrógenos y testosterona, ¿verdad? Los tejidos del testículo que producen los espermatozoides y que elaboran testosterona están bajo el control endocrino, ¿verdad?, de dos hormonas de la pituitaria. Ya sabemos dónde se encuentra la pituitaria, ¿verdad?, en la parte baja del cerebro, así como revisábamos las hormonas oxitocina, en el caso de la bajada de la leche, ¿se recuerdan? Más o menos les indiqué dónde se ubicaba esta hormona, estas glándulas de la pituitaria, ¿verdad? Pituitaria, hablábamos de la pituitaria anterior y posterior. Entonces, luteinizante y folículo estimulante son las hormonas también que son conocidas como hormonas, ¿verdad?, hormonas del folículo estimulante o FSH. En resumen, entonces se van a ir produciendo en esos túbulos seminíferos, ¿verdad? Ahí estamos localizados todavía en los testículos. Un ratito les voy a enseñar una imagen de todo lo que les estoy comentando ahorita. Pero ¿qué sucede, verdad? Es cierto, se van produciendo en estos túbulos seminíferos, ¿verdad?, se van produciendo inicialmente, pasan a una cámara u otro apartado donde se van a ir a acumularse, a concentrarse y van a seguir madurando, ¿verdad? Van a seguir madurando. Esta parte, ¿verdad?, esta parte se conoce como el epidídimo. Entonces el epidídimo no es más que una pequeña
un pequeño recubrimiento, ¿verdad? No lo recubre completamente, sino es un apartado del testículo en donde se van a acumular estos espermatozoides, y ya con los estímulos que vaya a tener pues el semental, ¿verdad? Se van a ir liberando, pero ahí se acumulan, ahí están madurándose. Ya con el estímulo pues habrá que ya liberarse, ¿verdad? Entonces, al momento de la eyaculación, como les decía, luego de un estímulo, los espermatozoides van a pasar por los vasos deferentes, ¿verdad? Estos se van a unir con el tubo que une también o mejor dicho, atraviesa el pene, ¿verdad? Pero acá hay algo que les quería decir, porque a veces lo pongo en el examen. Acá dice vasos deferentes, no dice vasos diferentes, ¿verdad? Dice vasos deferentes, ese es el nombre que tiene, ¿verdad? Entonces, durante la eyaculación, a través de un estímulo, se van a liberar y van a pasar a la uretra. Entonces, les decía, pues la uretra, en su caso, ¿verdad? Es un tubo que va a pasar o va a recorrer a lo largo del pene. Y sirve, pues, para ir conduciendo el semen durante la eyaculación, o por su parte, si el animal pues necesita orinar, ¿verdad? Cuando el animal necesita orinar, más bien, le sirve también como un tubo de conducción de la orina, ¿verdad? Eso es lo que, las funciones entonces de la uretra. Por supuesto que esto tendrá que ir regulando, ¿verdad? El cuerpo, para ver cuándo interrumpe, ¿verdad? El paso de orina para eyacular el semen, o al contrario, ¿verdad? Entonces, todo eso pues ya el organismo lo va regulando. También poseen un prepucio, ¿verdad? Se ha trabajado para reducir el tamaño del prepucio, porque muchas veces se queda enredado por ahí en un alambre o se queda trabado en unas espinas y puede dañar pues mucho al animal, o en el caso o al momento de la monta, pues a veces se convierte en un problema, ¿verdad? Se queda, no se libera tan fácilmente. Acá, bueno, está relajado cuando el pene pues está relajado, está retraído dentro de este prepucio, formando una flexión sigmoidea en forma de S. Ahorita lo vamos a ver en la imagen. Y durante la cópula pues se endereza, ¿no?, aumentando la longitud exterior ya del pene. Entonces, de esa manera, pues, vamos a ver. Donde principia la uretra existen 3 glándulas accesorias. Las vesículas seminales, ¿verdad?, que son también, que van a nutrir también, les decía que al principio se produjeron, pero luego tienen que ser madurados en el epidídimo, dijimos. Pero luego de eso se van a conducir por la uretra, pero hay un apartado ahí en la uretra que tiene estas 3 glándulas accesorias. Están las vesículas seminales también, la próstata y las glándulas bulbouretrales. Estos dos pues son también para nutrir, ¿verdad? Y la última de las glándulas bulbouretrales van a regular, ¿verdad? Van a regular el paso de la orina y también el paso del semen, ¿verdad?, que les estaba comentando. Estas glándulas producen el plasma seminal, ¿verdad? Como les decía, fueron producidos en los testículos. Bueno, está bien, pero ¿qué sucede? ¿Se van a ir así directo? No, van a pasar por estas glándulas que van a producir ese medio, digamos, ¿verdad? Eso en realidad pues el semen como tal, ¿verdad? Se enriquece en este punto, y este es muy rico en carbohidratos y otros nutrientes, ¿verdad?, para
conservar pues la vida de los espermatozoides durante el trayecto. Entonces van a funcionar como vehículo para que estos sean transportados hacia el exterior. Entonces se quedan en un medio ideal, ¿verdad? Se van nutriendo y luego ser liberados posteriormente. Solo te permiten un ratito. Bien. Creo que ya viene la imagen. Bueno, el volumen que ya habíamos revisado con ustedes en su momento, cuando hablábamos de las características generales de los bovinos, el volumen de semen que eyaculan, todo repasando, ¿verdad? Va a variar, dijimos, de 2 a 10 centímetros y más o menos un promedio de 4, de 5 centímetros que eyacula, ¿no? Esto está en función de la edad que tenga el animal, la condición corporal, la experiencia que tiene el animal para ser estimulado, ¿verdad? O sea, bueno, el estímulo en sí del semental, ¿verdad? Entonces va a depender de eso, va a depender la cantidad que vaya a eyacular. La cantidad de espermatozoides en algunos estudios se mencionan debajo de esta cantidad, ¿verdad? Por centímetro cúbico de 2.000 millones por centímetro cúbico. La referencia que nosotros estamos utilizando indica de 4.000 a 5.000 millones por centímetro cúbico de espermatozoides sería la concentración. Esto puede ir afectado por la frecuencia de utilización o la carga, la carga que vaya a tener el semental, ¿verdad? Permíteme un ratito. Entonces, de esa manera, pues ya hemos revisado a grandes rasgos lo que es la anatomía del aparato reproductor masculino. Vamos a ver cómo se encuentran localizados. Acá, si nosotros revisamos, dijimos que acá se encuentra el testículo, que tiene vesículas seminales también. Bueno, se van a producir los espermatozoides, van a pasar, dijimos, bueno, acá desde afuera está el escroto, ¿verdad? Adentro viene el testículo, donde se van a producir los espermatozoides. Luego van a se van a concentrar en una cámara que dijimos, que es esta parte que estoy señalando acá, el epidídimo. Se van a concentrar, van a ser producidos, se van a concentrar y ahí van a quedar, ¿verdad? Mientras no haya estímulo, ¿verdad? Acá, exterior, ¿no? Entonces acá se van a concentrar, se van a ir almacenando y ya una vez que existe un estímulo, pues se tienen que ir transportando, ¿no? Entonces acá van enriquecidos y van a ir avanzando, dijimos, a través de la uretra, ¿no? Acá, digamos, tienen estas glándulas accesorias que dijimos, ¿verdad? Este es el recto del animal que conduce hacia el sistema digestivo, para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Acá nos vamos a concentrar en solamente estas partes. Bueno, acá nos vamos a concentrar en solamente estas partes. Entonces dijimos que hay 3 glándulas accesorias, ¿no? Bulbo uretral, las vesículas seminales y la próstata, ¿no? Que dijimos que llegan los espermatozoides acá, ¿verdad? Son enriquecidos acá en este medio, porque es el que va a producir, dijimos, el flujo. Acá, el plasma seminal, ¿verdad? Que es rico en carbohidratos y nutrimentos. Acá se van a producir, ¿verdad? Van a pasar, acá es donde se regula, ¿verdad?
¿Dónde está la vejiga acá? Acá está la vejiga. Si se dan cuenta, hay una vejiga donde se produce la orina, ¿verdad? Entonces va a ser como quien dice una válvula, ¿verdad? Que va a regular el cierre, en este caso, pues, del conducto de micción, ¿verdad? Entonces, para ser liberados los espermatozoides contenidos en el plasma seminal, ¿verdad? Entonces todo esto ocurre pues por acción de las hormonas y los estímulos externos, ¿verdad? Y acá se encuentra acá abajito este pequeño músculo, ¿verdad? Que conecta la base, ¿verdad? La base del pene como tal, ¿verdad? La base del pene y la parte media más o menos, ¿verdad? Y acá es donde se forma esa forma sigmoidea, ¿verdad? Con forma de S, estamos viendo acá. Entonces, al haber ese estímulo, al ocurrir ese estímulo, este músculo retractor, ¿verdad? Se va a estirar, al momento de que el pene pues se ponga erecto, ¿verdad? Y lo va a contraer ya cuando haya terminado su liberación, su eyaculación. Bien, acá tenemos entonces la forma sigmoidea, ¿verdad? Y luego pues tenemos el prepucio que estábamos comentando, ¿verdad? Que su función es de proteger el pene. Entonces es así de esta manera que revisamos el aparato reproductor masculino, ¿verdad? Y vamos a ver si entramos directamente o viene algo más. Ahora viene la parte de la anatomía del aparato reproductor femenino. Aparato reproductor femenino. Por su parte, pues acá ya sabemos, tenemos en mente algunos nombres, ¿verdad? Vamos a iniciar con la descripción de los ovarios. Los ovarios van a ser los encargados de producir óvulos y también, ¿verdad? En los ovarios se producen, ¿verdad? Estas hormonas conocidas como estrógeno, progesterona y probablemente relaxina, ¿verdad? Son básicamente estos dos principales, ¿verdad? Estrógeno y progesterona. También es pregunta de examen, ¿verdad? Ya dijimos que en el caso de los machos, no sé si se recuerdan, ¿qué hormonas dijimos? El andrógeno, testosterona. Disculpen, ya me falló la señal, pero ya me conecté rápidamente a otra fuente de internet. No sé si alguien me respondió ya o todavía no. Dije, es el andrógeno y testosterona.
Así es, gracias Lisandro. Andrógenos y testosterona. En el caso dijimos de los que se producen en los ovarios están los estrógenos y la progesterona, principalmente. Vamos a ver, ¿verdad? En ese tengo una imagen ahí que describe todo esto también, ¿verdad? El oviducto es como un conducto, ¿verdad? Que va a recibir los óvulos producidos en los ovarios, después de la acción, o sea, después del fenómeno que es conocido como ovulación, ¿verdad? O sea, la formación y liberación de óvulos. Entonces, los óvulos que se van liberando, el oviducto los recibe. Y es el lugar considerado donde ocurre la unión entre el óvulo y el espermatozoide. Ahí es donde se va a dar lo que es la fecundación, ¿verdad? Porque ustedes saben que no necesariamente ocurre fecundación cuando existe la parte de inseminación. Entonces tiene mucho que ver si está bien todo esto, este aparato reproductor femenino para que pueda ocurrir la fecundación. De lo contrario, pues puede ser que no, que existan ciertas complicaciones para llevarse a cabo la fecundación. El oviducto entonces transporta los espermatozoides también, ¿verdad? O sea, desde afuera hacia adentro, ¿verdad? Transporta los espermatozoides al sitio de la fecundación, ¿verdad? Y también transporta el óvulo fecundado al útero, ¿verdad? Entonces el oviducto no es más que un conducto, ¿verdad? Es un conducto. Lo vamos a revisar al ratito. Y si estamos, si nos damos cuenta, acá ya estamos hablando del útero, ¿verdad? Acá el útero va a ser la cámara, una cámara principal, diría yo, ¿verdad? Del sistema o del aparato reproductor, mejor dicho, femenino, ¿verdad? Es acá donde vamos a encontrar una serie de acciones. Entonces las funciones del útero van a ser inicialmente, ¿verdad?, transportar a través de contracciones musculares. El útero es como un músculo que es capaz de estirarse, de moverse, ¿verdad? Y la idea de contraerse es de transportar, ¿verdad? En este caso, inicialmente, los espermatozoides al oviducto, ¿verdad? Va a facilitar la implantación del óvulo fecundado, va a asegurar la supervivencia, así como vimos en la uretra, pues había unas glándulas accesorias. En el caso del útero, ¿verdad?, va a nutrir, va a hacer lo posible para que sobreviva el embrión, ¿verdad?, el embrión formado por el espermatozoide y el óvulo, ¿verdad? Entonces va a nutrir, o sea, una de sus funciones es precisamente nutrir el embrión a través de las secreciones uterinas antes de que se lleve a cabo la implantación. Al rato les voy a decir qué es la implantación, cuando ya queda definitivamente cargada la vaca, como decimos comúnmente, ¿verdad? Entonces, antes de que se lleve a cabo esta implantación, porque esto ocurre ya por varios días después de la inseminación, ¿verdad? Antes de eso, pues el útero va a ir secretando, va a tener secreciones que van a nutrir el embrión que ya existe, ¿verdad?, o resultado de la fecundación. Establecer un transporte de nutrimentos al feto, ¿verdad?, a través de la placenta por la relación materno-fetal. Entonces, prácticamente muchas de sus funciones corresponden a la nutrición. Otra de las funciones importantes del útero es la expulsión del feto. Ya vimos que tiene la capacidad de estar contrayéndose, ¿verdad? Tiene capacidad de realizar contracciones, esas contracciones uterinas que se le llaman,
sirven para la expulsión ya del feto, ya cuando estemos entrando a las labores de parto, ¿no? También se va a estar en movimiento, ¿verdad? Va a tener contracciones uterinas para la liberación de la placenta, ¿no? Después del parto, obviamente, ¿verdad? Entonces tiene estas funciones: nutrición y de transporte, ¿no? Nutrición y transporte. Bien, en el caso del cérvix, ahorita les voy a mostrar cada una de estas partes en una imagen, conocido también como el cuello del útero. Es como una puerta de seguridad que existe en la entrada del útero, ¿no? Entonces va a proteger al útero en sí, o esa cámara que estuvimos describiendo acá, ¿verdad? La va a proteger a través del cérvix, ¿verdad? Protege el útero de la entrada, ¿verdad? Desde afuera, de los cuerpos extraños que puedan causar infecciones al útero, ¿verdad? El útero no preñado, o sea que todavía no ha sido digamos utilizado, ¿verdad? O también abortos al útero preñado, o sea que acá es una puerta de seguridad, ¿verdad? El canal del cérvix está parcialmente obstruido por 4 pliegues o anillos, ¿verdad? Está parcialmente obstruido, no está completamente abierto, ¿verdad? La idea, o sea, la función, perdón, es que estos tejidos queda atrapado en estos tejidos, ¿verdad? Esta obstrucción, ¿verdad? O esta puerta que les estaba mencionando, queda tapado por el moco cervical, ¿verdad? Se produce un moco que es gelatinoso, que entre celos o durante la preñez, ¿verdad? Lo va a cerrar, ¿verdad? Como una membrana que se va formando ahí para evitar la entrada de cuerpos extraños, ¿verdad? Y se va a volver más acuoso y abundante al momento del celo, porque se necesita pues que ingrese ya el semen, ¿verdad? Durante la monta o inseminación, ¿verdad? Y ya más hacia afuera, ¿verdad? La vagina recibe el semen en caso de servicio natural y conduce la orina desde el orificio de la uretra hacia afuera. Ya vimos dónde estaban colocados, ¿verdad? Esas glándulas accesorias. El aparato reproductor femenino termina con una abertura externa denominada vulva, que es la parte más externa, ¿verdad? El músculo que nosotros ya vemos desde afuera, ¿verdad? La cual continúa con la piel del animal. Esto es en términos también muy generales, ¿verdad? De cómo se encuentra, si nosotros nos localicémonos en esta imagen primero, ¿no? Dijimos que internamente, ¿verdad? Desde la parte más interna se encuentran los ovarios, ¿verdad? Que van a liberar los óvulos, ¿verdad? También por acción de las hormonas. En los ovarios dijimos que se producen las hormonas. ¿Qué hormonas? Estrógenos, ¿sí? ¿Alguien que me diga? Progesterona. Y progesterona. ¿Sí? Y progesterona, ¿verdad? Por esa acción, ¿verdad? De estas hormonas liberadas ahí. Acá está el oviducto, que dijimos que es un pequeño tubo, ¿verdad? Es un pequeño conducto. Acá van a llegar digamos, el líquido seminal también para llevar a cabo la fecundación, ¿verdad? Vemos la forma que tienen los cuernos uterinos. Hay dos, ¿verdad? Uno, el otro que está de este lado. Y todo esto es el útero prácticamente, ¿verdad? Todo esto es el útero. Estos son los cuernos uterinos. Acá están, acá en esta imagen se aprecia mejor el cérvix que tiene, dijimos,
esos pliegues o anillos, ¿verdad?, de tejido, con estos, que les decía que son como anillos de seguridad, ¿verdad?, que producen un moco bastante gelatinoso, ¿verdad?, y ya se vuelve más ralo al momento de que el animal se está en celo, ¿verdad?, para permitir la entrada, ¿verdad?, para que deje pasar. De lo contrario, solamente se encuentra cerrado, ¿verdad?, se encuentra obstruido el paso prácticamente. Luego, más hacia afuera, pues, tenemos la vagina de la vaca, y ya externamente tenemos ya los músculos de la vulva, ¿verdad?, de la vulva. Acá lo vemos también en esta imagen, ¿verdad? Creo que está más clarito, ¿verdad? Están los ovarios, el oviducto, ¿verdad?, uno en cada cuerno, ¿verdad? Llegamos al cuerpo uterino, que es esta parte, cervix, más hacia afuera la vagina, y finalmente la vulva, ¿verdad? Es el rabo, la cola del animal. Bien, de esta forma, pues, revisamos por qué es importante enseñarles o mostrarles estas partes principalmente de la hembra, porque cuando se realiza inseminación, ¿verdad?, inseminación artificial, se hacen, digamos, estas palpaciones, ¿verdad? Entonces, vean lo cercano, ¿verdad?, lo cercano que está el recto, está pegado prácticamente con todo este aparato reproductor de la hembra. Por eso es que también hay que ser cuidadosos. Vean, yo creo que han visto alguna vez cuando se palpa, ¿verdad? Acá está hablando del animal, pero cuando se palpa a nivel rectal, acá se hace una palpación, ¿verdad?, para ver hasta que quedaría el brazo para poder revisar, ¿verdad?, desde afuera. No es de que sea así directo acá, ¿verdad? No se hace la palpación acá directamente en el aparato reproductor, sino que se hace desde a nivel rectal, ¿verdad? Entonces, con guantes y todo, y lubricante, ¿verdad?, lubricante especial, se hace la palpación y ya se revisa cómo están acá, si ya ha involucionado o qué está ocurriendo en el útero de la vaquita, ¿verdad? Por supuesto que eso necesita de mucha experiencia. Es lo que les decía que vamos a estar revisando. Tenemos que contar con el apoyo que les había comentado. Bien, vamos a ver. Bueno, conociendo esto, pues, ¿qué ocurre, verdad? ¿Qué más cosas necesitamos saber para ver más o menos cómo evoluciona, ¿verdad?, luego de una inseminación, cómo evoluciona, cómo ocurre la fecundación, la fecundación, y también la implantación, que sería, digamos, la última fase, ¿verdad?, de la, digamos, de la etapa inicial de la preñez, ¿verdad? Entonces, acá es necesario conocer el ciclo estral de la vaca. Vamos a ir revisando un poquito. Para empezar, el ciclo estral o el ciclo del estro ocurre más o menos a cada 21 días. Acá puede ir variando, por supuesto, ¿verdad? Puede variar entre los 18 a 24 días, es variable, pero generalmente ocurre a estos 21 días. Entonces, el estro normalmente tiene un ciclo de eventos
que comienza con el celo, que conocemos como celo, estro o calor, así se le llama. Ese es el nombre en sí de esa primera etapa, ¿verdad? Donde nosotros vemos los indicios, digamos, de que la vaca está entrando o está iniciando la primera etapa del ciclo estral que se conoce. El celo que se presenta es un indicador para ver cuándo vamos a inseminar o cuándo podemos realizar la monta natural. Típicamente se prolonga 21 días. Cuando la vaca está en celo, se cuenta como el día cero del ciclo, ¿no? Ahorita les voy a mostrar, más adelante les voy a mostrar una gráfica en donde vemos estas 4 etapas que tiene el ciclo estral, ¿no? La ovulación ocurre pues, varias horas después del final del celo, ¿no? O sea que, y también vamos a ver una gráfica en donde para ver cuáles son los momentos óptimos para realizar la cuestión de inseminación. Entonces, la ovulación usualmente ocurre varias horas después del final del celo, durante el periodo de postcelo, ¿no? O sea que en la siguiente etapa de este ciclo estral, ¿verdad? Después del cual la vaca entra en una fase luteal del ciclo, ¿no? Una fase de maduración, o si no ha sido preñada, pues una fase que se interrumpe y para volver a tener un nuevo celo, ¿verdad? Porque la vaca no va a esperar, ¿verdad? Acá tenemos en el caso de las novillas, no muestran el celo o no tienen ciclo del estro hasta que no alcanzan la pubertad, ¿verdad? Una vez alcanzada la pubertad ya van a empezar a mostrar este celo. Se define como el periodo de tiempo cuando los ciclos reproductivos normales comienzan en la hembra, ¿verdad? El ciclo del estro normalmente es de menor duración en novillas que en vacas. Eso es algo que podemos también concluir en este tema, ¿verdad? Normalmente es de menor duración en novillas que en vacas. Los animales que no están ciclando regularmente se les conoce como animales en anestro. Esto puede ser por varios factores de manejo, de alimentación, manejo de alimentación, condiciones ambientales, enfermedades, ¿verdad? Pero digamos que cuando dejan de presentar estos celos, pues obviamente van a estar en el periodo de gestación, ¿verdad? Quedaron preñadas, ya no van a presentar pues estos celos, ¿verdad? Tiene 4 fases, ¿verdad? 4 fases el ciclo estral, como les decía. Una primera etapa que es conocido como el estro, celo o calor. Esa sería la primera. Es una fase corta, ¿verdad? Donde nosotros podemos ver síntomas, manifestaciones externas de la vaca que nos indica que está por entrar a ovular. Eso es lo que ocurre prácticamente. Está por entrar a ovular, entonces para prepararnos o para ver qué sigue, qué vamos a realizar. Luego viene una etapa, pues, metaestro, siguiente etapa, metaestro, diestro, y una última que es el proestro. El día de el día miércoles, vamos a continuar con este tema. Vamos a revisar la curva, las curvas de manifestación del ciclo estral, ¿verdad? Que tiene 4 etapas, por lo menos ahorita ya nos quedó, ¿verdad? Tiene 4 etapas: estro, celo o calor, metaestro, diestro y proestro. Muy bien. Hasta ahorita se quiere conectar mucha. Bueno.
Lo vamos a dejar acá. Vamos a continuar el día miércoles. Estamos, que tengan feliz tarde. Es tarde. Feliz tarde.